Jesús no comía cerdo, guardaba el sábado, rezaba los salmos y leía la Torá. Esa es la objeción que muchos lanzan como una piedra directa al corazón de la fe católica. Si él vivió así, entonces, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué no te vistes como judío? ¿Por qué no sigues la ley de Moisés? La pregunta no es superficial, es incómoda y por eso merece una respuesta honesta y profunda. Porque negar que Jesús fue judío sería negar la encarnación misma, pero aceptar que fue judío no significa que todo terminó ahí. Significa que algo estaba a punto de cumplirse, como una historia que llega a su clímax y ya no puede leerse igual que las primeras páginas, sin perder su sentido completo. Jesús fue judío de nacimiento, de cultura, de lengua y de oración. Nadie en la Iglesia Católica ha negado jamás esa verdad. Al contrario, la afirmamos con gratitud, porque nuestra fe no nace de la nada, nace de una historia concreta, de un pueblo concreto y de promesas concretas, pero aquí aparece una tensión que no se puede ignorar, porque ese mismo Jesús que guardaba la ley también decía cosas que la desbordaban, la empujaban más allá de sus límites. Hablaba con autoridad propia, perdonaba pecados, reinterpretaba el sábado y se presentaba como el centro de todo. Y eso obliga a hacerse una pregunta más grande que la inicial. El judaísmo bíblico no era simplemente un conjunto de costumbres religiosas, era una esperanza viva. Un pueblo caminando hacia algo que aún no había llegado. Cada sacrificio, cada fiesta, cada norma ritual tenía una dirección. No eran fines en sí mismos, eran señales en el camino. Por eso San Pablo dirá en Colosenses capítulo 2 versículo 17, que todo eso era sombra de lo que había de venir. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 10 versículo 1 insiste en la misma idea. La ley tenía la figura de los bienes futuros, no la realidad plena. Entender esto es clave para no confundir fidelidad con inmovilidad. El templo, el corazón del judaísmo, no era solo un edificio, era un anuncio, el lugar donde el cielo y la tierra parecían tocarse, donde la sangre de los animales expresaba el anhelo humano de reconciliación con Dios, pero incluso los profetas sabían que eso no bastaba. Jeremías habló de una alianza nueva, Ezequiel de un corazón nuevo, Isaías de un siervo que cargaría con el pecado de muchos. Nada de eso se entendía plenamente en su momento, pero todo apuntaba hacia adelante, como una flecha que no se explica mirando solo la madera sino el blanco al que se dirige. Aquí es donde la analogía se vuelve inevitable. Imagina que estás enfermo y vas al médico, llegas temprano, tomas tu turno y te sientas en la sala de espera. Ahí hay reglas, hay silencio, hay orden y hay una lógica clara. Todo eso tiene sentido mientras esperas, pero cuando el doctor sale, pronuncia tu nombre y abre la puerta de su consultorio. Nadie en su sano juicio se queda abrazado a su turno diciendo que no puede moverse porque la sala de espera es importante. La sala no era el fin, era el medio, y negarse a entrar sería confundir la espera con la curación. El judaísmo era esa sala de espera santa querida por Dios, necesaria en su momento, pero siempre provisional. Jesús no vino a destruirla, vino a abrir la puerta y a llamar por nuestro nombre. Por eso quedarse aferrado a prácticas que tenían sentido antes de su venida es como preferir la antesala al encuentro. La señal al cumplimiento, el anuncio a la presencia real no es desprecio, es coherencia histórica y espiritual, porque cuando la promesa se cumple, la forma de relacionarse con ella cambia, no por infidelidad sino por madurez. Esta tensión no es una invención posterior de la Iglesia, está en la Biblia misma. Basta leer el libro de los Hechos para darse cuenta de que la primera gran crisis del cristianismo no fue política ni moral, sino identitaria. Los primeros cristianos eran judíos y seguían yendo al templo, pero de pronto comenzaron a entrar gentiles, personas que no habían vivido la ley, y surgió la pregunta explosiva: ¿deben hacerse judíos primero? ¿Deben circuncidarse? ¿Deben guardar el sábado? La discusión fue tan seria que amenazó con dividir a la comunidad naciente desde su origen. Hechos capítulo 15 narra ese momento decisivo con una claridad impresionante. Los apóstoles no improvisan, no votan por mayoría ni siguen sentimientos personales, escuchan testimonios, recuerdan la acción de Dios y buscan la guía del Espíritu Santo. Pedro toma la palabra y recuerda cómo Dios dio el Espíritu a los gentiles sin imponerles la ley. Y concluye algo radical: no debemos poner un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar. Santiago confirma esta visión apoyándose en los profetas. Y la decisión es clara: no es necesario hacerse judío para ser cristiano. Ese momento no es un detalle histórico menor, es el acto fundacional de la Iglesia como católica, es decir, universal. Una comunidad que ya no se define por la etnia, la sangre o las prácticas rituales de un solo pueblo, sino por la fe en Cristo. Y aquí aparece algo crucial. Esta decisión no fue tomada siglos después por Roma, fue tomada por los apóstoles mismos, guiados por el Espíritu, mucho antes de que existiera cualquier división cristiana. Negar esto es negar un texto bíblico central que define qué significa seguir a Jesús después de su Pascua. Jesús no vino simplemente a reformar el judaísmo, vino a llevarlo a su plenitud.
y eso se nota en todo lo que instituyó. La última cena no fue una repetición de los sacrificios del templo. Fue algo nuevo, mi cuerpo entregado, mi sangre derramada, palabras impensables fuera de ese contexto. No más animales ofrecidos una y otra vez, sino una entrega única y definitiva. Como lo explica Hebreos capítulo 9, la Eucaristía no reemplaza al judaísmo, lo lleva a su sentido último, porque aquello que se ofrecía en figura, ahora se ofrece en realidad. También el mandamiento cambia de nivel. Jesús no se limita a repetir la ley, la interioriza, la radicaliza y la cumple desde dentro. Han oído que se dijo, pero yo les digo, no para abolir, sino para llevar al corazón. Mateo capítulo 5 versículo 17 lo deja claro. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Esa plenitud no es más normas externas, es una transformación interior. Amar como Él ama, perdonar como Él perdona, cargar la cruz como Él la cargó. Algo que la ley por sí sola no podía producir. La autoridad también cambia. En Mateo capítulo 16 versículos 18 y 19, Jesús no cita a Moisés ni a los profetas. Habla en primera persona, te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Eso no existe en el judaísmo previo. Es una estructura nueva, una comunidad con autoridad visible y continuidad histórica, no una idea espiritual abstracta. Jesús funda una iglesia, no un sentimiento. Y esa iglesia nace judía, pero no se queda encerrada ahí, porque su misión es llegar hasta los confines de la tierra. Aquí surge otra objeción habitual. Si todo esto es así, entonces ¿por qué Jesús nunca se llamó católico? La respuesta es tan sencilla que a veces se pasa por alto. Jesús no es el primer cristiano ni el primer católico. Él es el Cristo, el ungido, el Mesías esperado. Nosotros somos cristianos porque lo seguimos a Él, no al revés. Él no sigue una religión. Él es el centro de la fe, el objeto de nuestra adoración. Pedirle que se llame católico es como pedirle al arquitecto que viva dentro del plano. San Pablo lo explica con una precisión quirúrgica en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Jesús vive la ley porque asume nuestra condición histórica real. No juega a ser humano, entra de lleno en la historia de Israel para llevarla a su destino. Su fidelidad no consiste en quedarse ahí para siempre, sino en atravesar esa etapa y abrir una nueva posibilidad para todos, judíos y gentiles sin excepción. Esto no significa desprecio por el pueblo judío, al contrario. La Iglesia siempre ha hablado de Israel como nuestros hermanos mayores en la fe, porque la raíz nos sostiene, como dice San Pablo en Romanos capítulo 11, no somos nosotros los que sostenemos la raíz, es la raíz la que nos sostiene a nosotros. La imagen del olivo es poderosa. Algunos ramos naturales fueron desgajados, otros silvestres fueron injertados, pero el árbol es uno solo. La savia es la misma. Y esa savia es la promesa cumplida en Cristo. Ser católico entonces no es traicionar a Jesús judío, es seguirlo hasta el final del camino que Él mismo abrió. Es pasar de la sombra a la luz, de la promesa al cumplimiento, de la sala de espera al encuentro con el médico. Quedarse atrás puede parecer fidelidad, pero a veces es solo miedo a avanzar. La fe cristiana no niega el pasado, lo abraza y lo transforma, porque Dios no se contradice. Conduce la historia como un pedagogo paciente que sabe cuándo es tiempo de esperar y cuándo es tiempo de entrar. Quizá por eso esta pregunta incomoda tanto, porque obliga a decidir si queremos un Jesús congelado en el pasado o un Cristo vivo que sigue actuando en la historia. Si preferimos las seguridades de lo conocido o el riesgo de la plenitud. El cristianismo primitivo entendió que no podía vivir eternamente en la antesala. Tuvo que cruzar la puerta aún con miedo, aún con discusiones, aún con persecuciones. Y ese paso cambió el mundo, no por estrategia humana, sino por fidelidad al Espíritu que los guiaba. Cuando uno mira la historia completa, desde Abraham hasta hoy, se da cuenta de que la fe no es una invención tardía, sino una narración continua, con giros inesperados y momentos de ruptura aparente que en realidad son maduración. El catolicismo no añade algo extraño al judaísmo, recoge todo lo que estaba disperso y lo centra en una persona, Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, judío por nacimiento y Señor de todos por resurrección, y ahí se juega todo el sentido de nuestra fe. Tal vez la pregunta correcta no sea por qué no vivimos como judíos del siglo I, sino si estamos dispuestos a vivir como discípulos del Cristo resucitado hoy, porque eso implica más que normas alimenticias o calendarios, implica una vida entregada, una comunidad visible, sacramentos concretos y una esperanza que no se agota en esta historia. Seguir a Jesús en plenitud no es más fácil, es más exigente, pero también es más verdadero, porque nos coloca exactamente donde Dios quiso llevar a su pueblo desde el inicio. Al final queda una imagen que no se puede borrar fácilmente. Un árbol antiguo con raíces profundas, golpeado por el tiempo pero lleno de savia, y ramas nuevas que no sustituyen al tronco sino que viven de él. Ser católico es aceptar ese injerto, no como una conquista,
sino como un regalo inmerecido. Y quizá la oración que brota naturalmente no es de triunfo, sino de gratitud. Gracias por no dejarnos en la sala de espera, gracias por llamarnos por nuestro nombre, gracias por la plenitud que no merecíamos pero que nos fue dada. Si llegaste hasta aquí y eres una persona de fe inquebrantable, suscríbete y escribe en los comentarios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.